Vamos a proceder a la resolución de este problema. Nos dice que tenemos una línea monofásica de 230 voltios, por lo tanto, la tensión que vamos a tomar como origen de fases es de 230 voltios y una frecuencia de 50 hercios. De la misma, o en la misma, se conectan los siguientes receptores: una bobina de resistencia 10 ohmios y reactancia 40 ohmios y un receptor de resistencia 40 ohmios y reactancia inductiva 30 ohmios. Muy bien, vamos a dibujar en primer lugar la línea. Hacemos un pequeño esquema. Aquí tenemos la línea, que como es monofásica, pues solo tiene fase y neutro. Muy bien. Aquí tenemos la fase y aquí tenemos el neutro. De esta línea tenemos que se conectan una bobina que tiene una resistencia de 10 ohmios y una reactancia de 40 ohmios. Muy bien. Y aquí tenemos un receptor que tiene una resistencia de 40 ohmios y una reactancia inductiva de 30 ohmios. En el primer caso, puesto que no nos dicen nada, supondremos también que la reactancia es inductiva. Por lo tanto, 40 ohmios y 30 ohmios. Muy bien. Nos piden calcular la impedancia e intensidad en el primer receptor, impedancia e intensidad en el segundo receptor y la intensidad total y el factor de potencia total. Muy bien, calculamos la impedancia en el primer receptor. Z1 es igual a 10 más J40, que puesto en forma polar es de 41,23 a 75,96 grados. Por lo tanto, ya tenemos la impedancia en el primer receptor. Ahora vamos a calcular la intensidad en el primer receptor, es decir, esta intensidad que viene por aquí. I sub 1. I sub 1 es igual a la tensión partido por la impedancia en 1. La tensión, que son 230 voltios, que hemos tomado como origen de fases, y la impedancia, que la vamos a poner directamente en forma polar, 41,23 a 75,96 grados, lo cual nos da un resultado de 5,58 y un ángulo de menos 75,96 grados. Basta restar, se dividen los dos módulos y se restan los dos ángulos. Muy bien, si pasamos esto a forma binómica, nos queda que esto es igual a 1,35 menos J 5,41 amperios. Por lo tanto, ya tenemos resuelto el primer caso, el primer apartado del problema. Vamos ahora a calcular el segundo apartado, donde nos están pidiendo la impedancia sub 2, que en este caso es de 40 ohmios, la parte resistida, más la reactancia inductiva también en este caso, que es de J30. Si pasamos esto a forma polar, nos queda un resultado de 50 a 36,87 grados. Muy bien. Ahora procedemos al cálculo de I sub 2, esta intensidad que viene por aquí, y decimos que I sub 2 es igual a la tensión partido por la impedancia en este punto. En este receptor. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a 230, a 0 grados, partido por 50 a 36,87 grados. Bien, fundamental, las unidades no se nos olviden nunca. Esto da un resultado de 4,6
y un desfase de 36,87 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos resuelto el apartado B. Pasamos a resolver el apartado C, que nos pide la intensidad total y el factor de potencia total. Bien, la intensidad total, si nosotros la marcamos aquí, es justamente esta que viene por aquí. Bueno, pues esta es igual a I sub 1 más I sub 2. Bien, procedemos al cálculo. Recordemos que se suman por un lado las partes reales y por otro lado las partes imaginarias. Eso nos da un total de 5,03 menos J 8,17. Pasamos a forma polar y nos da un resultado de 9,59 amperios con un desfase de menos 58,38 grados. Muy bien, el factor de potencia total pues es lógicamente el coseno de 58,38 grados, que en este caso nos da un valor de 0,52. Si expresamos en modo gráfico, dibujamos en primer lugar la tensión, que son 230 a 0 grados, bien, y a partir de aquí dibujamos en primer lugar la intensidad sub 1, partiendo del origen. Aquí lo tenemos, que tenemos 5,58 a menos 75,96. Esto no está a escala. Aquí tenemos I sub 1. Este ángulo de aquí es menos 75,96 grados. Y aquí añadimos I sub 2, que es 4,6 a menos 36,87 grados. Aproximadamente algo así. Siempre recordemos, no estamos trabajando a escala. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí es menos 36,87 grados. Y finalmente unimos el punto inicial con el punto final. Ambos terminan en el mismo punto, es decir, este punto de aquí y este punto es el mismo. Y esto es la intensidad total, marcada en rojo, siendo el ángulo de desfase de menos 58,38 grados.